Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga ricamente. Es para mí una responsabilidad muy grande pararme hoy, en esta mañana, a compartir el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. Hace poco tiempo vivimos una tragedia, una de las tragedias más grandes que hemos vivido en nuestra provincia chiricana. Y cuando les hablo de las consecuencias del huracán que solamente pasó la colita por Tierras Altas Chiricanas, vienen a nuestra mente las imágenes que fueron transmitidas por los medios de comunicación. Un pequeño río no muy caudaloso que se sale de su cauce, arrasa con un pueblo y luego que termina la destrucción hay casas que quedan con 1,20 m de sedimento, casas que no se pueden abrir la puerta porque están saturadas en tierra. Y eso me llevó a pensar en el versículo que nos sirve de introducción en esta mañana. En el Salmo 51, versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación. Ese desastre que ocurrió en Tierras Altas, para los que viven en ese lugar, para los que vieron todo lo que causó esa tormenta, es diferente a los que ni siquiera conocemos Bambito, por ejemplo. Hubo destrucción, sí, nos dolió, sí, y todo lo demás. Pero nada de eso, hermanos, se compara con lo que hace el pecado en nuestras vidas. Nada de eso se compara con la destrucción que hace el pecado en la vida del ser humano. El Salmo 51 fue escrito por el rey David luego de haber sido confrontado por su pecado, luego de haber asesinado al esposo de Betsabé para él cubrir su pecado. Hermanos, pocas veces nosotros nos ponemos a reflexionar en las consecuencias que puede traer el pecado a nuestras vidas. El pecado es tan devastador que no hay río que se le compare, no hay destrucción que se le compare a lo que hace el pecado en la vida del cristiano. Nos separa de la comunión con Dios. El pecado nos aleja de las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Hermano, y esta separación, este alejamiento de Dios de nuestras vidas, nos lleva a la muerte espiritual. Y si no nos arrepentimos, si no mostramos un verdadero arrepentimiento, entonces nos llevará a una muerte eterna. Pero el pecado también impide que nuestras oraciones lleguen con olor fragante a Dios. Hace una semana estudiamos Isaías 59, si recuerdan, oraciones que nos suben. Y vimos que Dios no puede tener comunión con un pecador. El Salmo 51 completo es una oración de súplica. Es un anhelo manifestado de lo más profundo del corazón del rey David al sentirse alejado de Dios. Es una súplica que implora,
que el Señor le devuelva el gozo. En ese momento, si recordamos las escrituras, ¿verdad? David fue seleccionado desde muy joven por el Señor. Dios lo eligió a él. Lo hizo derrotar a Goliat. Le dio fuerza, le dio un espíritu que lo hizo llamarse amigo de Dios. Tenía un corazón como Dios quería que él lo tuviera. Y David conocía el sabor de ese manjar, de disfrutar la presencia del Señor en su vida. Y este Salmo 51, él escribió desde lo más profundo de su corazón, arrepentido. Se había arrepentido porque había cometido homicidio, había fallado a su pueblo. Él debería haber estado enfrente dirigiendo a su ejército, mas sin embargo se quedó descansando. Y debemos tener mucho cuidado cuando nos quedamos mucho tiempo descansando, porque el enemigo aprovecha estas oportunidades para meterse en nuestra mente y gobernar nuestros pensamientos. Y una vez gobierna nuestros pensamientos, nos lleva a la acción. Y una vez nos lleva a la acción, cometemos la infracción. Y eso se llama pecado. Y ese pecado nos lleva entonces a la muerte. A la muerte espiritual, alejado de Dios. Sin embargo, David conocía a fondo lo que era la bendición de Dios. Él la vivía, él la podía disfrutar. Él veía el producto de esa fe, de ese amor por Dios, él lo veía reflejado en su vida, pero se descuidó un momentito. En el Salmo 31, versículo 9, para los que anotan, David refleja algunas de las consecuencias del pecado en su vida. Dice la palabra del Señor: estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Hermanos, usted ha visto a una madre en un hospital cuando están operando a un hijo, cuando un hijo está inconsciente. Usted han visto el dolor, la angustia de una madre sufrir por el error de un hijo, por una enfermedad. Así estaba David, abatido, en angustia. Ya no tenía lágrimas de tanto que había llorado, suplicando esa devolución, ese regreso a la comunión con el Señor. Mira lo que escribió en el Salmo 38, versículos 3 y 4. Dice: ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. No hay paz en mis huesos. ¿Alguien le ha dolido alguna vez un hueso? Es un dolor profundo. Es un dolor que no hay masaje que te quite. David se sentía consumido a causa de su pecado. Está reconociendo que fue mi error. Esto es solamente una muestra de lo que el pecado genera en el alma y en el cuerpo del ser humano. El pecado nos trae a nuestra vida tristezas, angustias, enfermedades, nos roba el gozo, nos quita la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es un peso, como dice David, se ha agravado mi carga sobre mí. Es un peso emocional que con fuerza humana no se puede superar. Es muy desagradable. Yo me pregunto, hermanos, ¿nos pasa igual? Cuando sentimos que hemos pecado, ¿nos pasa igual a nosotros?
Claro que sí, todos sufrimos las mismas consecuencias. El pecado produce el apartarnos de Dios, de la presencia de nuestro Creador. Pero la buena noticia es que nosotros podemos abandonar el pecado y salir de los efectos que él nos causa y recuperar el mejor efecto, que es la gracia de Dios para el gozo de nuestra salvación. Hermanos, la oración del rey David, registrada en el Salmo 51, nos enseña que podemos rescatar, que podemos recuperar el gozo con el Señor solamente cuando, arrepentido de lo que hemos hecho, arrepentido de nuestro pecado, reenfoquemos nuestra vida en Cristo Jesús. Así dice el Salmo 51, versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación. Devuélvemelo, Señor. Lo anhelo, lo necesito para poder tener la paz, la alegría, el regocijo. Hermano, ¿cómo puede un pecador arrepentido de su pecado reenfocar su vida para recuperar ese gozo de la salvación? Hay varios pasos. El primero es buscar con anhelo, con ahínco, con vehemencia el perdón de Dios. Suplicar a Dios que nos perdone. Como podemos ver en la oración, de buscar el perdón de Dios, luego de haberle fallado, el rey David ruega. Versículos 7 y 9 dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán mis huesos que han sido abatidos. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Hermanos, es evidente que el rey David estaba atormentado. Esto lo estaba matando lentamente y lo hacía muy infeliz. ¿Qué hace él? Suplica a Dios. David era el rey, tenía muchos consejeros. Para todas las cosas, él tenía consejeros. Tenía sus generales que lideraban el ejército. Pero él no fue a ellos a pedirle consejo en ese sufrimiento. Él fue a Dios e imploró al mismo Dios Altísimo y le dijo: hazme oír gozo y alegría. Porque estaba bajo tormento y ese tormento no le permitía gozarse en todos y cada uno de las bendiciones que el Señor nos da. ¿Por qué David pide oír gozo y alegría? Hermano, porque no hay mejor gozo que aquel que procede de los beneficios que por gracia Dios nos ha dado. A usted y a mí. Y a todo aquel que arrepentido busca su rostro. Afortunadamente para David, ahora tenía una mejor disposición, una mejor actitud. Y es la actitud que todo pecador debemos asumir. Estaba arrepentido y se lo había dicho a Dios. Había vertido todo su corazón, había derramado su corazón delante de él, diciéndole: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51, versículo 4. Pero ahora, anhelando ese perdón,
le suplica insistentemente diciéndole, purifícame, lávame, esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Recuerde que había asesinado a una persona, había sido infiel, había deshonrado a su pueblo. Era el ejemplo que él había dado. Él trató de cubrir su pecado, no confesándolo. Él trató de hacer todo para que nadie se diera cuenta. Sin embargo, todo lo que está sobre el cielo y la tierra y debajo de la tierra va a ser descubierto un día y va a ser revelado. Y no hay cosa alguna que no sea revelada. El pecador solamente puede sentir gozo cuando lo busca donde hay gozo, donde está Dios. Lo primero que tenemos que hacer, hermano, es reconocer que le hemos fallado. Una vez aceptamos que hemos fallado, empieza la sanación, empieza el Señor a actuar en nuestra vida. Amados hermanos, no dejemos que el pecado empañe nuestra vida, robándonos el gozo de la salvación que por medio de Jesucristo nos ha sido dada. Ya lo tenemos, ya lo hemos experimentado. No permitamos que el pecado en nuestra vida nos robe ese gozo. Y ahorita estamos hablando específicamente de asesinato, de homicidio, de adulterio, pero pecado es pecado. No hay pecado 1, no hay pecado 2. Pecado es pecado. Y no importa la magnitud del pecado que hemos cometido, Dios tiene siempre oídos para escuchar a ese pecador arrepentido. Estemos atentos para no pecar deliberadamente, porque contra Dios pecamos. No pecamos contra el hermano, no pecamos contra el vecino, pecamos contra Dios. Y en cuanto a aquellos pecados de los cuales también somos responsables, no descuidemos el confesarlo a tiempo. Entre más rápido lo confesemos y busquemos el perdón de Dios, más rápido empieza la sanación. Si el pecado ha robado el mejor gozo que usted debería estar sintiendo en este momento, sepa que puede recuperarlo. Solamente tiene que buscar el perdón de Dios. Recordemos su palabra. El Señor nos dice, alejados de mí, nada podéis hacer. Clama a mí, yo te responderé. No hay duda de que Él nos perdona. Si le buscamos de todo corazón, si le confesamos lo que hemos hecho mal, nos arrepentimos y cambiamos el rumbo, Él nos va a escuchar y nos puede devolver ese gozo que hay solamente en la salvación que Él nos da. Segunda manera, reconocer lo grave que es el pecado. Como le dije ahorita, no hay pecado 1 y pecado 2, no hay pecado blanco, no hay pecado grises. Pecado es pecado. Punto. Antes de pedirle a Dios que nuestro gozo sea devuelto, David, lleno de una verdadera preocupación, consciente de lo grave que era pecar contra Dios, él clama diciendo, no me eches delante de ti. Y esto es lo que todos nosotros debemos procurar. Y debemos saber que el pecado hace que merezcamos ser separados definitivamente de la presencia de nuestro Dios Todopoderoso y de todos los beneficios y bendiciones que Él nos pueda dar. Hermano, pero ser echados de delante de Dios significa una pérdida total de la comunión con Dios, pues significa
que todo intento del ser humano por acercarse a Dios mediante cualquier acto, por más espiritual que sea, no va a llegar a Él. ¿Por qué? Porque nada podemos hacer por nuestra propia fuerza. Nada. Todo debemos hacerlo dependiendo de Él. Ser desechado por Dios es la experiencia más lamentable que un ser humano puede experimentar. Aún si esto sucediera, no es porque Dios es malo, sino porque nuestras transgresiones, porque nuestra violación a su ley nos trae consecuencias y son méritos. Si recordamos el pasaje, el rey David recuperó su gozo, mas, sin embargo, las consecuencias de su pecado arrastraron a su familia. Dios nos perdona y nos dice, vete y no peques más. Pero las consecuencias de ese pecado, nosotros tenemos que hacernos responsables por ellas y debemos cargarlas y debemos pasar a través de ellas, porque ellas nos van a hacer recuperar el gozo en el Señor. David estaba verdaderamente arrepentido porque ya no se sentía atraído por ese pecado ni por la tentación, sino él quería recuperar el amor, el gozo de estar en la presencia de Dios. Él pronunció estas palabras: no me eches de delante de ti. Eso viene de lo más profundo. No me eches de delante de ti. Estas palabras también reflejan lo importante que era para el rey David el estar en la presencia del Señor antes de estar entregado a cualquier pecado. Hermanos, si alguna vez la tentación lo ha dominado y ha pecado y ahora está verdaderamente arrepentido, lo que más deseo de nuevo es estar en la presencia de Dios. Antes de fallarle a Dios, antes de fallarle a Urias, antes de fallarle a Betsabé, antes de fallarle a su pueblo, Dios era el gozo de la vida del rey David. Lo era todo. Pero ese descuido de haberse quedado descansando lo llevó a perder ese gozo que solamente Dios nos da. Miren lo que escribió en el Salmo 27, Salmo 27, versículos 4 y 5. El rey David escribió: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Había disciplina en la vida de David. Lo que más dificultaba, lo que más le causaba la tristeza, él se lo decía a Dios. En el Salmo 16, el rey David manifiesta, versículo 11, él le dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. Hermano, nada en este mundo nos puede dar ese gozo. Y si recuerdan la vez pasada, ¿qué significa gozo? Gozo es estar supremamente alegre. Alegre a la enésima potencia. Gozo. En tu presencia, oh Dios, hay plenitud de gozo. Una persona que no disfruta estar en la presencia de Dios simplemente no puede sentir gozo, sino que solamente aburrimiento, sueño, preocupaciones, otras distracciones. Nada de lo que hay en el mundo nos puede dar gozo. Usted puede sentir alegría, esa alegría no le va a durar.
Eso va a ser pasajero. Toda la alegría, todo lo que ofrece el mundo es pasajero. Nada de esto es. Nosotros somos en este mundo peregrinos, somos extranjeros. Esta no es nuestra nacionalidad. Por lo tanto, no debemos aferrarnos a nada de lo que hay aquí. No debemos poner nuestro corazón en nada de lo que hay en este mundo, porque de hecho nada trajimos y de hecho nada sacaremos. Pero hay una persona que tras reconocer su pecado se arrepiente de ellos y busca restaurar su comunión con Dios disfrutando de estar en su presencia. Esa persona puede recuperar y reflejar ese gozo de la salvación. Jesús nos dijo, mi paso os dejo, mi paso os doy, no como te la da el mundo. Es una paz, es un gozo muy especial. Amados hermanos, no hay duda de que cada uno de nosotros, aunque quizás no en los mismos pecados de David, pero de alguna manera también hemos sido, o quizás estemos siendo ahora, culpables de algún pecado intencional delante de Dios. Y si también hemos estado buscando el perdón de Dios, entonces no tengamos en poco el estar delante de la presencia. Valoremos lo que significa estar en la presencia del Señor. Una tercera manera de recuperar nuestro gozo es depender del Espíritu Santo. Otra de las peticiones que David hacía a Dios para solucionar, para aplacar su tristeza, para desvanecer el pecado que había en su vida emocional y espiritual, fue esto: no quites de mí tu espíritu. Versículo 11. No quites de mí tu Santo Espíritu. David estaba consciente que toda capacidad que había tenido para enfrentar las responsabilidades de su trabajo, desde que era pastor de ovejas, desde que fue guerrero contra Goliat, desde que fue a la guerra con el pueblo israelita, toda esa fuerza no procedía de su experiencia. Había cero experiencia cuando él fue a enfrentar a Goliat. ¿De dónde provenía entonces? De su dependencia y del poder del Espíritu Santo en la vida de David. Entonces nosotros debemos aprender a depender del Espíritu Santo. Ahora David estaba arrepentido y ahora deseaba recuperar todo lo que había perdido, el gozo de su salvación, porque eso es el todo del hombre, hermano. Era esencial, era necesario, él deseaba con toda su fuerza que el Espíritu Santo no fuera quitado de su vida, porque él sabía que sin el Espíritu Santo él no era nadie. Él sabía que la única fuente divina de poder y de gozo, pero de ese gozo verdadero que puede haber en una persona arrepentida, solamente la puede dar el Espíritu Santo. El apóstol Pablo fue un poquito más descriptivo en lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de una persona arrepentida de sus pecados. Y él escribió a los Gálatas y le menciona una lista bastante breve de lo que el Espíritu de Dios produce en el corazón del hombre. Y vamos a Gálatas 5, 22 y 23. Y encontramos que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, templanza. Eso era lo que no había en el rey David luego de haber cometido pecado. Así que el Espíritu Santo puede recuperar no solamente el gozo, sino cualquier otra virtud necesaria para que un hijo de Dios pueda vivir su fe en buena relación con el Señor, en buena relación con su prójimo, en buena relación consigo mismo.
Sin embargo, el gozo de la salvación se recupera solamente cuando depende del Espíritu, quien es el aplicador de los beneficios de la gracia en toda persona que ha buscado el perdón de Dios por medio de Jesucristo. Hermano, de otro modo, el gozo que uno pudiera sentir no será duradero. Y no será duradero porque tendría el origen en algo que no es divino. Tendría como origen quizás su propia fuerza. Y eso no nos va a hacer llegar a la presencia del Señor. El apóstol Pablo también nos escribió en Romanos 8, versículos 5 y 6. Dice, porque los que son de la carne, piensan en la carne, en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, ¿dónde estamos nosotros preocupándonos? ¿En dónde estamos buscando nosotros fuerza para soportar las tentaciones, para vencer el pecado? Una anécdota de hace muchos años. Yo fumaba. Y un día de rodillas le dije al Señor, Señor, dame fuerzas. No fumo más. Hermano, de un día al otro. Hace más de 16 años y no he tocado un cigarrillo. Compañero le decía, yo dejo de fumar cuando yo quiera. Mentira más grande. Primero dejé de comprar. Pero entonces había otros compañeros que compraban. Y como éramos amigos, y cuando yo compraba yo les daba, dejé de comprar. Fuma, coge. Ahí estaba, coge. Después dejé de pedir. Después me ofrecía. Y todo eso era con mi propia fuerza. Y todo eso falló. Solamente el día que caí y dije, Señor, dame fuerza. Invoqué a este espíritu que hace posible todas las cosas. Y de un día a otro, casi en la edad de sol, dejé de fumar. Y estoy contento por eso. Ahora, las consecuencias, ahí vienen. Su vida tiene todas las ventajas de una vida llena de gozo de la salvación, porque al ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Y es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Una cuarta manera, hermanos, es concentrar nuestros deseos en un propósito elevado. Escúchese bien. Concentrar nuestros deseos, lo que yo quiero, concentrar toda mi fuerza en un propósito. Servir a Dios. Finalmente, David, preocupado por la insípida consecuencia de sus gravísimos pecados, ruega a Dios lo siguiente. Versículo que nos sirvió de introducción. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores sus caminos y los pecados se convertirán, y los pecadores se convertirán a ti. Versículo 13. Lo que David está manifestando aquí, hermano, es que el gozo de la salvación, pero cuando él dice, y espíritu noble me sustente, ¿qué está diciendo? Está diciendo, dame un espíritu dispuesto a obedecerte, porque eso es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Demanda obediencia. Si nosotros decidimos obedecer, todo lo demás fluye como si fuera un tren. Pasaremos por lugares oscuros, pero el tren no se descarrilará. No importa la prueba que estemos pasando, si dependemos
de ese espíritu noble, si Él me sustenta, no pasará nada malo. Lo que David manifiesta es estar necesitado de ese gozo de la salvación. Entonces el gozo de la salvación, y en una nueva actitud de obediencia, David se compromete voluntariamente con Dios y le dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Está hablando, hermano, de nuestro testimonio. Está hablando de que seré yo un mensajero del Señor, de lo que ese pecado hizo en mí, de lo que yo pasé por esa tribulación. Ahora, con un corazón arrepentido, David le está diciendo al Señor: yo voy a decirle a los que no te conocen la belleza que es estar en tu presencia, el gozo que hay en tu salvación. Y dice un poquito más, y dice que si yo hago eso, yo haré que otros vengan y te conozcan. Esto es evidencia de que el gozo de la salvación impulsa a un hijo de Dios a compartir ese gozo con otros transgresores, con otros pecadores, que también necesitan escuchar, oír gozo y alegría, como David clamaba, y lo clamaba de lo más profundo de su corazón. Porque si recuerdan la historia, en 2 Samuel, el rey, cuando se enteró que su hijo enfermó, y enfermó de muerte, si no me equivoco, unos 7 días, le estuvo abatido, no comía, rompió sus vestidos, se bañó en silicio, estaba por el suelo, no comía. Una tristeza profunda, una depresión enorme, hermano. Y solamente cuando él entendió y clamó, una vez el niño murió, entonces él quiso oír ese gozo que el Señor, que él sabía que había en la presencia de Dios. Hermano, nuestro testimonio habla a otros que no han creído. Nuestra vida debe ser ese testimonio que enseñe las bondades que Dios ha hecho conmigo. Hacer esta enseñanza de predicar, evangelizar, pero hacerlo con ese mismo gozo que uno ha experimentado por los pecados que a uno le han sido perdonados, y pasar ese gozo a un hermano. Amados hermanos, habiendo experimentado el perdón en nuestra propia vida, debe ser una tendencia natural el querer voluntariamente, espontáneamente, llevar ese gozo también, ese mensaje de salvación de Jesucristo, que produce gozo no solamente en nuestro corazón, sino también en todos aquellos que dejen que Cristo sea el que guía su vida, que Cristo sea el que le purifica, el que lava, el que perdona a través de su sacrificio. ¿Cómo yo manifiesto ese gozo? ¿Con qué intensidad yo manifiesto a ese ser que no conoce la gracia de Dios, que no ha rendido su vida a Cristo? ¿Cómo yo manifiesto a esa persona la alegría que hay en mí? ¿Cómo hago? Ay, mire hermano, yo vengo a hablarle de Cristo. No, hay un gozo, hay una alegría, hermano. Esa intensidad, esa disposición debe reflejar lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Ese evangelio de perdón a quien sea que lo necesite, sin importar lo difícil que pueda ser la circunstancia en la que tengamos que atravesar. Hermano, un cristiano gozoso no es el que más pecados confiesa, sino aquel que menos pecado comete. Así que antes de pensar en gozo o más gozo para nuestra vida, pensemos en menos pecar, porque eso es lo que agrada a Dios y mantiene nuestra vida llena de esa virtud divina que solamente hay en Él. Hermanos, cuando
Cuando pecamos, es como si estuviéramos dándole una puñalada al Señor. Es como si estuviéramos diciéndole, no valoro lo que tú has hecho por mí. Y la única manera, no hay otra, la única manera de restaurar nuestra vida, de recuperar nuestro gozo, y entiéndase por gozo, doblemente feliz, felicidad que sobrepasa todo entendimiento. La única manera es, clama a mí, que yo te responderé. Con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a despreciar. Él se alegra cuando usted humildemente viene y le dice, Señor, te fallé, perdóname. Y busco a través del Espíritu Santo restaurar ese gozo que yo mismo dañé, que yo mismo rompí. Oremos, hermano.